Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Julián Izarra, soy parte del equipo de producción de Loco Session, que está auspiciado por Remind Studio. Y hoy tenemos como invitado a 3 personas que contaron 3 historias locas en una de nuestras sesiones que han impactado muchas vidas. Una de las cosas que más nos inspiró a hacer esto, muchachos, es que cuando vemos los números, porque ustedes no conocen los números que hay detrás de todo esto, porque ustedes grabaron no inspirados por números. Ustedes cuando grabaron, nosotros los invitamos a cada uno de ustedes y tuvieron la disposición y pero ustedes no sabían el alcance que esto iba a tener. El alcance sobrepasa más de 30 millones de personas que han visto cada uno de los episodios, los clips, las piezas que se han creado y de estas personas son millones. No estamos hablando de miles, sino de millones de personas alcanzadas a través de diversas plataformas, de TikTok, de Instagram, de YouTube y los comentarios son algo increíble. Yo no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes después que grabaron y me gustaría escucharlo a cada uno de ustedes porque una cosa es lo que nosotros leemos. Pero yo sé que cuando yo he grabado a veces, grabo algunos clips, veo que la gente tiene una interacción conmigo directa. Oye, eso que dijiste, Julián, esto que contaste, esto, perro, me identifiqué. ¿Cómo cada uno de ustedes vivió esta experiencia después de haber grabado su Loco Session? Puede empezar cualquiera. ¿Por orden de tamaño o por primero las damas? O Como ustedes quieran. Las damas primero. Y si tienes algún testimonio o algo que te haya Sí. sucedido. Yo, bueno, que recién todas las mañanas, la experiencia, como yo digo, sí, nada más fue para esa persona, gloria a Dios, porque hoy en día es una de mis amigas maravillosas que me apoya, yo la apoyo, le estoy dando seguimiento, caraqueña del Marqués, somos vecinas, pero ella Una está en vecina tuya. Bueno, del Marqués, exacto. Ok. Entonces, y bueno, vio mi session y me dijo, wow, que llegaste a tiempo, estaba a punto de... No soporto esto, qué difícil. Ella tiene una patología muy parecida a la mía, una condición, pero súper agresiva a nivel cerebral. Entonces está como que de yo hace 8 años, dependiente de enfermeras, de terapistas, allá en Miami con su mamá sola, ¿sabes? El exilio, todo aquello. Entonces yo le estoy dando ese seguimiento, no te rindas, conociendo al Señor. Entonces, dale, que sí puedes, eres una valiente. Si el Señor te escogió es porque tienes mucho que enseñar a tu alrededor. Porque si no recibimos el milagro, tenemos que ser el milagro para nuestro entorno. Entonces sí, o sea, como ella, muchísimas gracias. Yo los que me escribían, interactué con muchísimos. Me pedían mi WhatsApp, quiero tu libro, quiero leerte. Incluso mi amiga me dice, ¿sabes? No me canso de leerte, eres mi compañía, o sea, tu yo del pasado es demasiado divertido, me dice. Entonces, para mí es una gratificación muy grande porque considero que se está haciendo la chamba. Mira, cuando dices tu yo del pasado es demasiado divertido y Verona, la del pasado, es diferente a la Verona del presente. En lo ¿Tú crees que absoluto. ha cambiado mucho o Verona sigue siendo esa mujer que a pesar de todo lo que ha padecido, porque yo te conocí a ti cuando tú caminabas derecho, cuando caminabas derecho. Con la minera por aquí. Pero vi tu proceso de operaciones, de todo el proceso que te fue, tu Sí. cuerpo se fue degradando de alguna otra Sí. manera y se fue complicando más tu movilidad. Pero, ¿cómo crees tú que es esa Ives Verona? Me conociste en el momento más hermoso porque Sí. tenía conmigo el tesoro más precioso, mi bebé. Que sin duda alguna ella, al regresar al padre, llevaba consigo una corona preciosa con una piedrita que decía mi madre, porque ella fue ese instrumento de Dios para llegar a sus pies. Y mira, año tras año ha sido un nuevos motivos para sonreír, nuevos motivos para decir gracias. Ya lo sabes, ahorita me estoy enfrentando a mi 5ª cirugía de corazón. No es fácil, me asfixio, perdón. Pero creo que si hay alguien que puede con esto soy yo, porque oye, no me voy a rajar después de 45 años echándole pichón. Entonces... ¿Tienes miedo de enfrentar esta 5ª cirugía, Isbel? Porque hay personas que están enfrentando situaciones muy parecidas a las tuyas, donde van a ser intervenidas a corazón abierto, otras tienen una cirugía a lo mejor mucho menor, pero tú es la 5ª cirugía a corazón abierto.
¿Cómo te sientes? Me siento súper bendecida porque estoy en las manos maravillosas de mis mismos cirujanos de hace 20 años. Me conocen muy bien, saben cómo me dejaron por dentro. Y uno siembra, uno cosecha lo que siembra. Y en el clínico universitario me conoce Toti y Mundacha mueve la colita. Entonces ha sido una travesía interesante porque son 3, 4, 5 días en el clínico durmiendo en el piso 4, piso 3, piso 2, que esto, que lo otro, que tanto, que trae esto, que trae lo otro. Entonces es asfixiante, es muy retador, pero siempre me digo, hay una orden que me la apropia y sabes que es mía. El Señor, y lo repite tantas veces en Josué 1, desde el 6, 7, en el 8, en el 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Entonces, y la promesa consigo es tan hermosa. No te dejaré, no te desampararé. Iré contigo a donde quiera que vayas. Y de eso me agarro, porque nunca estoy sola. Él me abre camino y me usa como quiere. Junior, después de escuchar lo que ella está diciendo, y saber que tú has pasado procesos también en la vida, porque tu historia, yo lloré contigo. Bueno, yo lloré con Lisbeth, lloré con Jairo, lloré contigo, con cada uno, y la gente no sabe que yo detrás de cámara lo que hago es llorar. Yo digo, y que yo los acompaño, yo los guío, y yo lo que hago es hacerle el coro llorando. Después de grabar tu testimonio, porque a veces no es fácil abrir una parte, ese pequeño baúl de recuerdos que no queremos que nadie lo toque, ni nadie intervenga, ni entre, ni nos toque nada de lo que está allí, pero de repente llega un punto en nuestra vida que decimos nosotros, yo lo voy a abrir. Yo lo voy a abrir y voy a dejar que otras personas vean dentro de ese baúl, porque esto podría, de alguna otra manera, ser de bendición para alguien. ¿Tuviste alguna experiencia después de grabar, algunas personas que te hayan escrito, se hayan acercado a ti y hayan dicho, wow? O sea, siempre tenemos, Junior, llegó la alegría, pero no saben que antes de esa alegría hubo tristezas, hubo llanto, hubo momentos difíciles. Sí, llamó mucho la atención sobre todo eso, de que venga un Junior muy alegre, sobre todo porque yo hago vida en redes sociales, y cuando haces vida en redes sociales, pareciera que todo lo que se publica es lo maravilloso, ¿no? Es lo bonito, y todo el mundo ve y se queda con eso. La foto bonita, el video divertido, qué alegría, los logros, se ve todo lo positivo, pero muy poco muestran lo que pasa detrás de la vida real. Muy poco se ve en redes sociales. Ahora cuando me ven vulnerable, cuando ven que para llegar a este punto, por todo lo que tuve que haber pasado, mucha gente no lo creía. Mucha gente no conecta con la idea de que cómo es posible de que tú seas un tipo tan alegre, que te hayas preparado tanto en este mundo del entretenimiento, pero pasaste por todo esto, estar en situación de calle, estar al borde de la muerte más de 4 veces, estar casi que fuiste un delincuente. ¿Y cómo es posible que de esto tan horrible llegaste a esto? Entonces, muchas personas se identificaron porque simplemente lo callan y lo llevan guardado durante toda su vida y no son capaces de demostrarlo. Cuando ven el video, mi testimonio, empiezan a deshogarse conmigo y me mandan unos testamentos que yo los leía y era llanto, ¿no? O sea, solamente empezar a leerlo me ahogaba el llanto porque no podía creer que había tantas personas que se guardan ese sentimiento y esas cosas tan duras que le han pasado, se avergüenzan en contarlos. Por ejemplo, eso que yo dije, no lo digo a la ligereza porque no fue fácil, pero ya han pasado tantos años y gracias a Dios no pasó nada malo. Pero cuando yo digo que yo sentí que hubo un intento de violación y cuando una chica me dijo que en casa me querían violar, y yo digo, wow, imagínate, y nunca pudiste decir eso, nunca te pudiste manifestar. Y es eso, la salvación puede estar, como le decía Ivette, en ver este contenido y que la gente pueda poner un parado a eso, un freno, o simplemente salirse de una complicación tan fuerte como es querer quitarse la vida. En mi caso, yo también conté que mi chamo intentó ser mi hijo mayor. Me pasó algo muy particular que todavía me tiene un poco marcado, pero bueno, yo se lo dije a él, fíjate, yo no lo hice con ninguna intención de avergonzarte, porque cuando te estás en una edad tan joven, tus amigos que no entienden la profundidad del tema, intentan burlarse. Intentan decirte, ¿cómo vas a hacer eso? Tú como que eres gafo. Cobarde. Tú eres tal. Entonces no entienden qué pasa detrás de todo eso. Entonces
y lo delicado que puede ser. Al principio yo sentía temor y creo que se lo comencé a ustedes en que él viera el video y que pasaran cosas como esta, ¿no? Gracias a Dios el Señor lo fortaleció, entendió, ha entendido y me ha dado esa sabiduría a mí para poder manejarlo, porque no ha sido fácil. Uno nace experto siendo papá y más en la situación en la que yo crecí siendo papá y en la que él creció como un papá tan joven. Lo cierto es que fue muy difícil decirle a él que no se tenía que avergonzar de esto. Hace poco lo conversaba y le decía, hijo, tú no sabes la cantidad de chamos que estás cambiando y la cantidad de personas que se han transformado con este testimonio. Y tú no sabes la cantidad de jóvenes que tú estás ayudando con tu historia. Porque sí es cierto, hubo un momento oscuro donde tú intentaste quitarte la vida. Pero quiero que sepas que cuando tienes a Jesús en tu corazón, cuando Dios está contigo, todo eso puede cambiar. Todo puede cambiar. Entonces, él se queda en silencio, como que intenta entenderlo, pero ha sido muy difícil, muy complicado. A su vez, bueno, también llegaron muchos jóvenes con casos como ese, contándome sus testimonios, y siento que, como decía Ivette, se hizo la chamba, ¿no? De alguna forma, yo creo que se está haciendo el trabajo. No es fácil, pero aprovecho la oportunidad de invitar a todas esas personas que nos escribieron, que sabemos que tienen muchas historias, esas historias que contar, y sobre todo, no solo la historia, sino cómo salieron victoriosos de ese momento tan difícil. Porque yo creo que ahí es donde está lo bonito, ¿no? De cómo salimos victoriosos de eso, porque pareciera que quienes están en ese momento tan oscuro no pueden salir. Y me ha pasado en oportunidades que hay gente que dice, no puedo, no puedo. Yo le digo, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Nosotros pudimos, yo pude. Y Dios nunca nos va a poner algo tan complicado como para no superarlo o no salir adelante. Y yo creo que ese es el mensaje en que Dios nos puso y ese ha sido el propósito de estar aquí. ¿Sabes que LOCO es un acrónimo que significa logros obtenidos en circunstancias opuestas? Y yo, ahora escuchándolos ustedes dos, escuchándote Junior, escuchándote Ivette, y ahorita vamos a escuchar a Jairo, ustedes son el ejemplo de eso. Logros obtenidos en circunstancias opuestas, porque yo veo por lo menos la vida de Ivette y yo veo que algo que caracteriza a Ivette es su sonrisa. Y yo digo, gracias a Dios por esos doctores que te conocen durante 20 años, que han abierto tu corazón una y otra vez, pero yo creo que te han inyectado alegría y gozo. Porque es impresionante. O sea, a veces uno medio se corta un dedo y Total. uno anda derrotado en la vida y siente que se está muriendo y se deprime y se entristece. Pero es que acercarse a Ivette Verona, es toda una experiencia. O sea, es una experiencia en la forma como ella enfrenta la vida. Jairo y yo tenemos la oportunidad de tenerla cerca y para los que no saben, vamos a una iglesia juntos, compartimos la misma fe. Y yo me he acercado y una vez entré a la iglesia y yo venía un poco agobiado de la semana, derrotado, ¿sabes? Y llegué a la iglesia y quería como llenarme de fuerza y me paro y estoy allí escuchando las canciones, pero no había nada que me inspirara. Pero en una de esas, muchachos, yo volteo y veo hacia adelante y veo a Ivette en una esquina, parada, con su muleta, porque ella usa un bastón, y entonces ella suelta el bastón y ella como puede buscaba de aplaudir con una alegría y levantaba las manos y yo decía, wow. O sea, Señor, porque yo no puedo tener esa alegría y ese gozo que tiene ella. O sea, y me acerqué a ella ese día, ¿cierto? Te abracé y le dije gracias. O sea, gracias porque Dios aún sin hablar mucho te usa constantemente para mostrarnos que sí se puede. Sí se que tenemos que seguir adelante. De que hay que enfrentar la vida desde otra perspectiva. Y hablando de enfrentar la vida desde otra perspectiva, una de las historias que a mí me impactó mucho, que lloré, muchachos, y yo siempre dije, oye, ¿por qué no teníamos una cámara? Le decía yo a la producción para que me grabaran a mí, porque era increíble. Y esta historia es la historia de Jairo. Jairo, que creo que Jairo tiene una historia que contarnos hoy increíble, porque Jairo está pasando un proceso bastante difícil, pero hoy llegó con una... O sea, es que yo digo, es que
lo que los caracteriza a ustedes a cada uno es, llegó la alegría y ver riéndose. Jairo llega contándome ahorita una historia que yo estaría en pánico, pero él está confiando en Dios. Y veo que Jairo, yo sé que Jairo, desde que tú contaste la historia de la vaguada, que esta tragedia de La Guaira, y tú no sabes, pero tú sabes que nuestro amigo aquí perdió su casa en plena vaguada, en ese proceso de la tragedia de Vargas. Pero tú participaste en los rescates en La Guaira, pero no solamente fuiste rescatista, sino también fuiste una víctima, donde el rescatista se convierte en una víctima dentro de un fenómeno natural que era impredecible y era indetenible. Jairo, yo sé que contar esta historia para ti fue algo sumamente difícil, porque yo sé que esta historia te afectó a ti desde ese mismo momento en que la viviste y que creo que aún deja secuelas en tu vida. Y me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido ese proceso de contar tu historia, cómo han sido esas personas que se han acercado a ti, cuánto impacto ha causado en estas personas. Bueno, primero quiero un poco reforzar lo que han dicho los muchachos, ¿no? Los que me precedieron. Y cuando dices, bueno, ver la alegría, ver la manera, las personas que ven, ¿no? Y las personas ven hoy tu tierra prometida, ven lo bien que puedes estar, pero muchos ni conocen ni desean pasar por tu desierto. Antes de llegar a esa tierra prometida hay un desierto que todos debemos pasar. Y sé que ese desierto no ha sido fácil, pero lo maravilloso es que están disfrutando de la tierra prometida. Y eso, gócenlo, disfrútenlo al máximo, porque ese es el premio que Dios les ha dado de haber pasado todo ese proceso. No hay un proceso que no tenga propósito. Sea bueno, sea malo, sea regular, como dicen los españoles, sea regulero, va a tener siempre un premio o un propósito. Y bueno, el tema de la oportunidad que tuve de participar en este Loco Session, primero sí removió muchos recuerdos, ¿no? Y no puedo dejar de recordar que somos alma, cuerpo y espíritu. Y durante este proceso, mis 3 factores fueron duramente golpeados, afectados, ¿no? Incluso años han pasado y todavía siguen algunas secuelas de ese punto de la dificultad que pasé. Pero fue de gran bendición porque muchas personas se acercaron a mí. Mi esposa y yo hablábamos hace un rato y no recordamos quién fue la persona que dijo, wow, Jairo, te hemos tenido tanto tiempo cerca, hemos conversado, hemos hablado, pero no sabía todo lo que tú habías pasado, no sabía lo que tú has hecho, no sabía lo que tú hiciste durante ese proceso de Vargas y de una manera anónima, pues prestaste la ayuda. Y yo me quedé como que, bueno, es parte de cosas que uno a veces se guarda y se las queda, pero es necesario que las personas sepan que hay personas que han pasado procesos más difíciles que los de ellos. Hace poco yo estaba una visita al Hospital del Llanito y le decía, me tocó predicar en el cuarto de hombres y les hablaba de la vulnerabilidad, cuán vulnerables somos y nos damos cuenta de cuán vulnerables somos en el momento crítico de nuestra vida. Y ahí se nos cae la hombría, el machismo, la dependencia económica. O sea, aquí no hay clases sociales para poder vivir una situación. Y en Vargas, en el año 99 lo vimos. Ahí padeció desde el más pobre hasta el más rico. Ahí hubo grandes mansiones que desaparecieron y no hacía falta tener más o menos dinero. Era simplemente que les tocaba pasar un proceso y yo le doy gloria a Dios que me permitió estar allí, ayudar a los que pude ayudar. También pues sentarme en un momento dado, como lo conté, sentarme a esperar la muerte y de una manera impredecible la naturaleza se fue y golpeó otra área y nos dejó a nosotros tranquilos. Pero fue la mano de Dios en medio de todo esto. Y como les hablaba de que efectivamente cuando pasamos un proceso somos afectados en el alma. Tú no sabes cuánto tiempo me costó a mí después conciliar el sueño, cerrar los ojos y no ver imágenes como las que veía. Pasó tiempo, también conllevó ayuda psicológica, espiritualmente también fui muy afectado y contaba fenómenos que quizás algunos digan son paranormales, pero son normales.
son el mundo espiritual moviéndose. Y por supuesto, era Dios preparándome para este tiempo. Y yo le doy gracias al Señor porque permitió que muchos amigos incluso me escribieran: Jairo, te vi, Papelón, te vi en el podcast, tremenda historia. Y fue de gran bendición porque muchos también vieron sus procesos, revivieron sus procesos, pero se dieron cuenta que hay un Dios grande, un Dios poderoso que nos permitió pasar por allí y estar en este tiempo con otra visión. A mí me permitió mucho cambiar mi visión de vida. Yo era un muchacho, pero tenía una visión de vida totalmente diferente. Y cuando pasé ese proceso dije: no, yo no puedo seguir en esta, voy a cambiar. Y nada, aquí estoy, a los pies del Señor, sirviéndole a Dios en todo tiempo y contento de haber pasado ese mal momento. Y fíjate que, y contento de haber pasado ese mal momento. Y pareciera que esto es algo loco. Porque Sí. ¿quién puede decir estoy contento de haber pasado ese mal momento? Y aquí está mi segunda pregunta, para que la conteste cualquiera de ustedes. Es que si ustedes pudieran retroceder el tiempo y borrar esas escenas de su pasado que fueron difíciles, o sea, y viendo la vida que aún esas escenas han tenido una trayectoria en su vida y han impactado su vida de alguna u otra manera para poder ser lo que son ahora, ¿ustedes borrarían alguna de estas escenas de su vida? ¿Negarían alguna de estas escenas de su vida o simplemente las abrazan y dicen era necesario que yo pasara por esto? Creo que es necesario cada uno de los procesos que pasamos. Incluso nada de lo que pasa, nada de lo que tú pasas o yo paso, los muchachos, es en vano. O sea, todo tiene, como bien me enseñó Daniel, que no hay errores en los planes de Dios, sino grandes propósitos. Y me lo adueño. Porque es verdad, creo que fuésemos incompletos si negáramos parte de ello. Como a mucha gente a mí me dice: ¿qué tú vives del pasado? Yo, ¿y cómo no voy a hablar de mi pasado? Si gracias a lo que he pasado y lo que he atravesado soy la mujer que soy. O sea, he tallado cada una de mis cicatrices por enseñanzas, porque cuando me decidí a relatar mi testimonio, yo lo dije, yo lo redacté, fueron 19 años escribiendo desde el aprendizaje y el crecimiento junto a Dios, porque no ha sido una vanagloria, no, o sea, siempre fue para testificar la gloria de Dios en mi vida y obviamente honrar la maravilla de la ciencia venezolana, porque han sido un equipo infalible, han sido el instrumento de Dios para con mi vida, lo siguen siendo y me lleva cada vez más y más profundo a las entrañas de la ciencia venezolana. Incluso el que me operó cuando estaba embarazada, ahorita es miembro de la de la revista Iberoamericana de la Salud y me pidió autorización y tal para presentar mi caso. Entonces yo, qué bonito, caramba, 20 y pico años después, y yo, ¿qué quiere Dios con esto? No sé, pero créeme que sí, soy como un conejillo de India venezolano, muy divertido. Sí. ¿Y qué sé? ¿No me afectan los bullying? O sea, el chalequeo. Yo misma soy la primera, soy un trípode muy sexy, la verdad. Un trípode. Y sí, es que imagínate, la costura por fuera de Parque Miranda. Entonces, no, es porque tiene que ser una decisión tuya siempre, una decisión de darle la vuelta a la tortilla, de que si te quema un lado, no importa, volteate, pues, cuidado. Y ve siempre el aprendizaje, la sonrisa, el agradecimiento, porque es una estocada poderosísima que tenemos en nuestra sonrisa, con el cachudo, como digo yo, porque ¿sabes qué? Ña, no pudiste conmigo, no soy yo, él es el que va por mí, porque la verdad nadie tan minúsculo como yo pudiera con tanta pena, que él me hizo su guerrera, gloria a Dios, véanlo a él, porque todo esto es efímero, pasa así, pero cuando uno tiene la mirada puesta en el eterno, o sea, es siempre, y yo soy así, soy muy respetuosa en montarme en púlpito o en plataforma, o sea, nunca lo he buscado. Dios me deja una Caracas dispuesta
aulas de clases dispuestas. Gracias a Dios contacté con la alcaldía y me ponen que sea en liceos, charlas, no sé qué. Con chamos, porque me Inspirando duele. vidas. Soy docente y educo con el ejemplo, porque esa es la cita maravillosa de mi alma mater que dice, el verdadero docente educa con el ejemplo, pues tiene mucho que imitar y poco que corregir. Simón Bolívar. Entonces, no impongan tanto, que tú reflejes lo que debes reflejar, que si eres cristiano, reflejes a Jesucristo, que Él sea tu fin profundo, que en ti se vean sus enseñanzas, su amor, su misericordia, porque hace tanta falta esa misericordia de Dios para tu prójimo. Porque nos revestimos mucho de humanidad y como para qué. Si Dios mismo se despojó de su humanidad por amor, entonces es unirnos más a la fuente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tu pregunta, Julián, de si borraría algo de lo que pasé, en este momento te diría no, era necesario para forjar mi carácter, para formarme como hombre, como padre de familia, como cristiano que soy. Y quizás algunos dirán, ese versículo no es para todo el mundo, ¿no? Que habla que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, según el propósito al que hemos sido llamados. Y cuando dices todas las cosas, son todas, las buenas, las malas, y eran necesarias para poder cambiar el rumbo de mi vida, el rumbo de mi manera de pensar, de actuar y de ver las cosas totalmente diferentes. Hace unos días vivimos a nivel mundial una tragedia de una discoteca y puse en mi estado de WhatsApp que escuchando los testimonios de las personas que sobrevivieron, definitivamente no hay ateos en las trincheras. Escuchaba a una periodista venezolana que estuvo allí y ella dice que solo la mano de Dios le permitió mantenerse respirando, mantenerse en paz, mantenerse en calma y escuchar tantos testimonios, incluso de uno que no cree en Dios porque sus collares, así lo decían, le preguntaban, pero ¿cómo te salvaste? Y él levantaba, Dios hizo el milagro. O sea, que aún en medio de una incredulidad, reconoce que Dios hizo el milagro y pasó un proceso y sé que Dios está tocando esa vida. Cada una de las vidas que pasamos por procesos es tocada, es cambiada, es transformada, pero siempre y cuando uno deje su corazón que sea moldeable y sea enseñable. Yo creo que ese es el primer punto que debemos tener porque tú comentabas ahorita tu caso particular. Ibas derrumbado, ibas triste, pero vistes hacia el lado, wow, y hay gente que puede estar peor que uno. Y ahí es donde uno tiene que reaccionar. Ya va, mi corazón está moldeable y está enseñable a que hay gente que está peor que tú. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que estoy pasando es una pequeñita tribulación y de paso que va a ser muy temporal, muy leve. Entender esas cosas necesita madurez, simple y llanamente. Jairo, tú viviste, porque los que no han escuchado la historia de Jairo la pueden buscar en nuestro canal. La historia de Jairo es increíble porque tú cuentas a detalle cada impresión visual que tuviste y no solo impresión visual, sino que tú participaste en rescates y es un testimonio bastante fuerte. Es una impresión bastante fuerte. Yo tengo impresiones visuales en mi mente que no puedo borrarlas, que yo las tengo presente aquí y que están en mi archivo y cada cierto tiempo lo tengo presente allí, que no se borran. Cómo Jairo durante todos estos años ha vivido con toda esta impresión visual tan grande que tú viviste, que nos contaste algunas cosas y otras no las pudimos sacar en cámara porque eran demasiado crudas, demasiado fuertes. Pero fuera de cámaras y todo lo que grabamos, cómo Jairo vive con toda esta vivencia de esa tragedia que está allí, que puede de repente un día no estar, no acordarse, pero llegan y un día está presente y está presente una imagen, una persona, un rescate. ¿Cómo manejas esto? Bueno, sí, algo me cuesta mucho, me encanta el mar, es bajar a La Guaira, ¿no? Wow, te cuesta bajar a La Guaira. Me cuesta cuando bajo porque a veces mi esposa me dice, otra vez viene con la historia. Cuando paso por un lugar digo, mira, dice, aquí fue tal cosa, y aquí fue esto otro, y por aquí me metí, y aquí no estaba esa pared, estaba tal cosa, aquí había una casa. En esta pasarela fue donde me monté, siempre llega eso, ¿no?
Hay días que efectivamente no recuerdo nada, pasó bien, pero hay, como te comentaba fuera de cámara, procedimientos que no me enorgullecen lo que tuve que hacer porque es como esos videos que dicen, se le pide al espectador que tenga cuidado con lo que ve y sobre todo el respeto, ¿no? Respeto a las personas que traté, a las personas tanto las que saqué con vida como los recuperación de cuerpos que correspondía. No es fácil olvidarlo, siempre están en la memoria y muchas veces, wow, me siento y digo, wow, perdóname, le pido perdón a esa persona quizás por la manera en que tuve que actuar, quizás por no haber agarrado a aquel hombre que se metió en la casa y haberlo obligado a agarrarlo por el cuello, arrastrarlo y sacarlo, y él por ser un hombre porfiado, testarudo, entró a buscar un ventilador y la casa se la llevó el agua y lo único que escuché fue su grito. Y quizás digo, debió haber sido más, Wow. Más fuerte. Y si me preguntas, o sea, en ese momento la adrenalina quizás no me dejó reaccionar porque yo seguí trabajando. ¿Sabes? Esa vida se perdió y yo seguí trabajando. Pero hoy en día digo, wow, yo tenía que haberme sentado a llorar un rato ahí, por lo menos, pero no, la adrenalina era otra o la sensación era otra. Y luego te sentaste a llorar por eso. Claro. ¿Has tenido momentos Sí, donde sí, te sientas a hay llorar con los momentos recuerdos? que la tristeza me embarga de ver, wow, qué pude haber hecho y no hice. Pero bueno, era parte de lo que Dios tenía preparado para Así esa es. persona, era su momento. O sea, y ahí vemos la soberanía de Dios en todo el proceso. Porque así como me fue fácil sacar a algunos, así como fue fácil agarrar un niño que el agua lo levantó y lo agarré como un balón de básquet cayendo del tablero, o sea, no pude agarrar a ese hombre. Y eso, por supuesto, es como una carga que está ahí a cuesta, pero siempre presentándolo delante de Dios y esa carga, pues, se la pongo, como dice la palabra, al Señor y la llevo y quizás hasta con orgullo en algunas ocasiones porque uno no debe ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Y allí ese es mi punto de partida y vivir. Tengo 20 y pico años viviendo con esos pensamientos, a veces sueño, todavía sueño con situaciones, a veces sueño en el lugar, pero haciendo otras cosas, ¿no? Como que lo que mi subconsciente quería que hiciera. Y si algo Lo bueno que sí, tú lo querías bueno que que estuviera sí. sucediendo. Y bueno, cuando voy a La Guaira, estoy en la playa y comienza a llover, empiezan las piernitas a temblar. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y a veces bueno, trato de no exteriorizarlo, porque, oye, para que los demás no se le afecte su día de playa, pero yo quisiera venirme corriendo. O sea, empiezo a recoger y miro hacia la montaña. Es un temor que siempre ha quedado y lo trabajo día a día. Y cuando voy a la playa, bueno, Señor, ayúdame, dame fortaleza, quiero estar bien y trato de disfrutar al máximo. Pero eso es una marca, o sea, un antes y un después, un comportamiento totalmente diferente. Sí. Junior, tú eres una persona ahorita, eres un influencer, que tienes un alcance en las redes sociales bastante interesante. Estás en los medios de comunicación y de alguna otra forma tú eres ese tipo de influencer que yo por mi parte admiro, ¿no? Son muy pocos los que admiro porque de por sí ayer mismo estuvimos conversando mucho y yo llegué a mi casa con mi hijo y mi esposa y lo primero que yo le decía a mi esposa era yo le doy gracias a Dios a Junior, por Junior y por su esposa. Amén. Porque dedicarme a hablar con ellos 30, 40 minutos me sirvió ver su corazón y ver que realmente lo que ellos hacen es verdadero, es genuino, pero es que nadie llega a ser genuino ni verdadero si no tienes vivencias fuertes en tu vida que te ayuden a valorar la vida de los demás. Claro. Y con esto te doy la entrada para que me respondas la pregunta. ¿Cambiarías parte de tu pasado, lo dejarías atrás, lo menospreciarías o simplemente dices era necesario? Simplemente era necesario, creo que no cambiaría nada, comparto lo que dicen ellos. Finalmente eso me llevó a ser más fuerte, me llevó al camino correcto de Jesús. Yo crecí en una familia católica donde lo que hice más cercano a Dios era ir al bautizo, a la primera comunión, y crecí como un chavo normal, pero
digamos que sí, poco creyente, ¿no? Y cuando caigo en ese punto tan bajo, o sea, que me siento tan ahogado, es que empiezo a entender cómo Dios actúa sobre cada uno de nosotros y empieza esa transformación. Empiezo a ver la vida de otras perspectivas, de otro punto de vista, y empiezo a ser más agradecido. Y yo creo que la gratitud es una de esas palabras que me acompañan en el ser agradecido por todo, incluso por lo malo. Incluso por lo malo. Hace poco, cuando pasan situaciones, a veces la gente me dice, pero ¿cómo es que eres tan optimista? ¿Cómo es que todo el tiempo vas a estar diciendo? Pero es que yo creo que por algo está pasando, ¿no? Por algo Dios está actuando de esa manera. Algún mensaje nos está dando y no lo estamos viendo. Entonces, estoy siempre en la búsqueda de entender por algo está pasando esto. Por algo sucedió lo que le pasó a nuestros hermanos en República Dominicana. Veía un episodio donde estaban predicando y estaban orando por la nación y por todas esas personas que se nos fueron. Y coincido con lo que estaba sucediendo allí en la prédica, era en que tenemos que ser agradecidos. La agrupación Barak lo decía repetidamente y decía, tenemos que agradecerle al Señor porque de alguna forma nos está transformando. Y allí pasó, es un evento muy grande para nosotros como latinoamericanos, y verlo reflejado allí me hace entender a mí más todavía que hay que ser agradecido. Por lo bueno, por lo malo, no cambiaría absolutamente nada. No cambiaría absolutamente nada. Yo recuerdo cuando tenía 13 años aproximadamente, viví lo de la vaguada, allá en Casa Alta 3 en Catia, esos terrenos que invadieron, que no eran habitables porque eran esos terrenos donde caían los escombros de los edificios que construyeron en Casa Alta 3 para su época. Eso era un terreno no apto para construir. Sin embargo, la misma necesidad de mis padres, de mi madre y mis abuelos construyeron allí como un montón de gente. Con el tiempo, bueno, la consecuencia fue que la vaguada se llevó todo eso. Y yo de niño, yo recuerdo correr porque fueron como 15 días de lluvia, llovina, cuando creo que, no sé si me equivoco, pero el 16 de diciembre la casa se quebró. Una casa de 3 pisos que construyó mi abuelo con sus propias manos. Mi abuelo fue albañil y fue el quien hizo la casa de mi mamá, la de mi tía y la de ellos. Esa casa de 3 pisos quedó, de estar derecha, quedó así, como la torre inclinada de Pisa. Quedó, y nosotros vivíamos ahí. Ahora, ¿para dónde vamos en plena lluvia y todo el mundo mojado y buscando ayudar a los que están más abajo, que viven en más ranchitos? Entonces, cuando veo eso, si tú me dices a mí, ¿cambiaría todo eso? No lo cambiaría. Y parece loco, pero hoy día muchos de nosotros decimos, qué cool haber vivido eso, ese momento. O sea, qué grandioso haber estado allí y poder contarlo con tanta certeza y haberlo vivido. Ha sido maravilloso. Entonces, sin duda alguna, yo creo que la gratitud es lo que nos mantiene fuerte. El ser agradecido sería el mensaje. Fíjate que ahorita dijiste algo que estamos siendo transformados. Yo a esa frase le agregaría, estamos siendo transformados para transformar a otros. Porque las historias de ustedes están llegando a tantas personas de que ustedes ni se imaginan, de otras naciones que están pasando situaciones, que un solo clip ha llegado a sus vidas y ese pequeño clip, esa pequeña estrofa de su historia, llega a la vida de estas personas y estas personas son impactadas y cambia su pensamiento, su perspectiva, son transformadas, ¿cierto? Pero ustedes han sido transformados para transformar a otros, para ser instrumentos para otros. ¿Qué le dirían a estas personas que han pasado situaciones similares o peores que las de ustedes y que tienen esa historia allí guardada, que no han podido contarla nunca y no la han podido usar o no la ven como si fuera una historia de bendición para otros, pero que saben que tienen una joya, tienen un diamante en bruto, que si ellos la contaran, podrían transformar a muchísimas personas más? ¿Qué le dirían a estas personas para inspirarlas? Fíjate, Julián, yo escuchando esta propuesta tuya, transformados para transformar, y yo siento que he sido bendecido para poder bendecir, ¿no? Amén. Y
me recuerda aquellos casos quizás de asesinos seriales, de situaciones o hasta de grandes estafas, donde cuando sale la primera versión, cuando sale la primera denuncia, viene detrás de esto una gran bola de nieve, ¿no? De personas que lo vivieron o que fueron afectados y habían estado callados. Pero bastó que una persona sacara a la luz, una persona fuese valiente y dijera su testimonio para que los teléfonos de las agencias policiales reventaran. Yo también, y a mí también me hizo esto, y a mí esto y esto. A veces nos callamos las cosas por temores, por pena, porque bueno, no me hagan bullying, para que no se burlen de mí, para que no me digan débil, y nos quedamos con esto. Pero mi invitación es a que aquellos que tienen historias como las nuestras sean también, se envalentonen, agarren fuerza y cuenten sus historias, porque van a impactar muchas vidas. Y va a ser un efecto dominó. Tú hablabas al principio de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad no es una debilidad. No. La vulnerabilidad, ser vulnerable y tú mismo hacerte vulnerable, te hace muy fuerte. Y ayudas a otros también a hacerse fuerte. Es así. Junior, ibas a decir algo. Pues yo trabajo en las redes sociales, hago contenido en las redes sociales y entiendo perfectamente lo que dice él. Hay gente que, sobre todo en redes, les cuesta, ¿no? Les cuesta, pero yo los invito a que tal vez no sea en las redes sociales, o sí, pero yo tengo un caso muy particular con Jason, un muchacho que llevé al torneo de pelotique goma, chico que limpia vidrios ahí en los Dos Caminos, ahí en Parque Miranda. En el pelotique goma nos piden llevar unos talentos extraordinarios para que nos acompañen como dueños del equipo. En esa oportunidad yo no tenía algún talento o celebridad que me acompañara, sino que se me ocurrió, bueno, que es para ustedes ser una celebridad, para mí una celebridad es él. Y salí a buscar un chamo que limpia vidrio. Entonces, en el camino íbamos conversando y él me empieza a contar su testimonio y de contraparte yo le cuento el mío. Digo, tranquilo, que yo también estuve, en una situación similar a la tuya. Lo único que yo barría camionetas, y porque en su momento no era tendencia o estaba de moda limpiar parabrisas. Yo barría camionetas en las paradas de los autobuses, le decía al camionetero, mira, te puedo barrer la camioneta. Entonces se la barría y así era como hacía dinero. Y la gente me menospreciaba, me discriminaba, me parecía un pordiosero porque estaba todo lleno de polvo, todo eso. Y cuando le empiezo a contar esa historia a él, y por todas las situaciones difíciles que pasé en el barrio, con un chamo que también viene de barrio, él se empezó a sentir un poco más cómodo, inspirado, y se empezó a sentir esperanzado, en el sentido de que, pero, y tú pasaste por eso y ahora estás así. Y yo, sí, no solo eso, sino que tengo familia, y mira lo que hago, y quisiera que tú también pudieras cambiar y hacer. Entonces, viviéndolo desde ese punto de vista, la transformación a Jason, a que le mando un saludo y muchas bendiciones, fue notable, pero de inmediato. Es un chamo que de situación de calle, limpiando parabrisas, hoy día, que no tenía ni siquiera cédula de identidad, pues yo le dije, ¿por qué no busco un trabajo estable? Es porque mis padres nunca me sacaron cédula. Pero ¿cómo? Y tú eres mayor de edad, sí, tengo 20 años, ¿y cómo hacemos para que saques tu cédula? Entonces él me dice, es que no sé. Bueno, sí vas a saber, vamos a buscar la forma, tienes que hacer un esfuerzo. La buena noticia es que sacó su cédula, salió de la calle y ahora tiene un trabajo. Y eso ha pasado en menos de un año. Eso ha pasado en menos de un año. No me atribuyo el protagonismo de que haya sido por mi testimonio, pero sí siento de que podemos transformar a las personas con cada una de nuestras historias. Lo decía Ivette, que me parece también muy, muy importante, educar de nuestra experiencia y también dar el mensaje a través de nuestra experiencia. A veces me cuesta un poco, pero cuando yo empiezo a ser más genuino y empiezo a hablar en mi forma y es como yo conecto. Cuando les decía al principio que hablé con la señora Ceguita en el video de la calle, que le decía, ¿y cómo es esa guarandina que tú no ves? Y siento que esa es mi esencia, y cuando le hablo así a los chamos en la calle, empiezo a conectar y ellos se empiezan a inspirar. Y es el caso de Jason. Entonces, concluyendo el mensaje es, si tienes la posibilidad de no solamente contarle tu historia a través de las redes sociales, sería genial porque le llega a millones de personas, pero si tienes una persona al lado a quien puedes ayudar y contarle tu historia y decirle que sí se puede salir de allí y que yo lo logré y tú también lo puedes hacer, sería genial, sería maravilloso. Yo creo que por allí es
dónde va la cosa y seguiremos haciendo las chambas. Disculpa, Qué bueno. Junior, escuchándote, veo esa diferencia que en lo humano a veces nos agarramos la vanagloria. No, fui yo y fue por mí, pero escucharte hablar, Junior, decir o reconocerte como un instrumento de Dios para cambiar esa vida, ¿no? Es totalmente diferente cuando te dicen, no, es que porque habló conmigo ahora tiene trabajo. No, es porque Dios te utilizó y tú fuiste así como a nivel de bomberos, tener una palanca, levantar, y no es la palanca la que hace el trabajo en sí, ¿sabes? Es quien lo mueve, pero la palanca es un trabajo conjunto y tú eres esa palanca. Dios te está utilizando en lo micro y en lo macro, porque fíjate, lograste un punto ahí bien privado con ese muchacho, pero a nivel de redes tienes un alcance aún mayor. Entonces, reconocer que eres un instrumento de Dios para transformar vidas es lo primero que nosotros debemos hacer, porque eso refleja una humildad única. Y cuando tenemos esa humildad, Dios, mira, va a aprovechar de hacer la mayor cantidad de cosas, porque ya no eres tú. Estás reconociendo que hay un poder superior que es nuestro Señor, que está tomando la acción. Así es. Isbek. Incluso un versículo precioso que dice, a que hay que dar de gracia lo que por gracia fue entregado. Y es instar a aquellos que tienen esa experiencia, esa vivencia, ese regalito de Dios de hacernos crecer, porque somos un todo maravilloso y yo necesito de ti, tú necesitas de mí, necesito de Jairo, de Julián, o sea, porque eso me hace crecer. Igual, o sea, la vivencia que tenga el testimonio viviente que está oyendo esto, porque todos somos testimonios andantes, todos tenemos una historia para contar, una enseñanza grande que nos edifique y nos ayuda a ser mejor. Entonces, si te encuentran por la calle, sé un valiente, que esa es la orden. Y cuéntanos tu historia. Y termino con esta frase: todos tenemos una historia que contar. Y creo que cada historia puede transformar muchas vidas. Guardarla sería ser egoísta. Cuando a través de nuestra historia podemos tocar muchos corazones, nuestra historia loca puede cambiar muchas vidas. Muchas gracias por haber estado en este round table, en nuestro primer round table, que ha sido maravilloso escucharlos. Yo digo, escucharlos a cada uno de ustedes, yo digo, wow. O sea, de verdad que son inspiradores. Me llevan a ver que lo que yo vivo es nada. Nos llenan de ganas de seguir hacia adelante, que nos muestran que nuestras vidas no son solamente vidas vividas, sino son vidas vividas con propósito, y que todo lo que vivimos, sea bueno o malo, va a ser usado por Dios. Y ha sido permitido por Dios, no solamente para transformar primero nuestras vidas, sino también para inspirar la vida de otros. De verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchachos. Gracias.